La Feria Internacional del Libro, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del número 40 de la revista Folios. Desde su creación en el año 2006, la revista Folios, editada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se ha consolidado como un espacio dedicado al análisis y la discusión de los temas más relevantes en torno a la política democrática contemporánea. Con un enfoque abierto, plural y multidisciplinario, la revista promueve un diálogo crítico que abarca problemáticas de la democracia actual, explorando sus retos desde una perspectiva que privilegia la cultura cívica y la participación ciudadana en todas sus expresiones. Los contenidos de Folios no se limitan exclusivamente a la política, también se adentran en otras vertientes del espacio público, incluyendo reflexiones sobre la literatura, las artes y su papel en la construcción de una ciudadanía activa y consciente. Este enfoque integral responde a un compromiso por enriquecer el debate democrático desde distintas disciplinas y expresiones culturales. La edición más reciente de la revista Folios se sumerge en un tema crucial y a menudo incomprendido: la relación entre las juventudes y la política y la esfera pública. Bajo una mirada crítica y multidisciplinaria, esta publicación aborda los estereotipos profundamente arraigados que catalogan a las y los jóvenes como indiferentes y apáticos, cuestionando estas narrativas adultocentristas que han limitado su reconocimiento como actores sociales plenos. El número propone un análisis del tránsito de la participación tradicional hacia las políticas de la participación, explorando cómo las juventudes están redefiniendo los espacios de interacción y acción política. Frente al malestar con las formas tradicionales de participación, se presentan reflexiones sobre las nuevas dinámicas y lugares físicos y digitales donde las y los jóvenes construyen formas alternativas de involucrarse en la vida pública. Para mí es un verdadero honor acompañar en esta mesa a las consejeras Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, Melissa Amezcua Ayepis, así como Igor Israel González y el doctor Martín Mora Martínez, quienes se encargarán de presentar precisamente este número de la revista. Por favor, les solicito un aplauso. A continuación, me permitiré presentar a nuestros panelistas conforme su orden de participación. Y en primer término, me permito presentar al doctor José Igor Israel González Aguirre, quien es doctor en Ciencias Sociales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con el reconocimiento de PRODET. En la actualidad funge como profesor investigador en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y lidera el cuerpo académico Estado y Movimientos Sociales. Es parte del consejo editorial de diversas revistas académicas y colabora con varias organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la intervención social en torno a la mitigación de la violencia juvenil. Está involucrado en la investigación tanto de la cultura política y la construcción social de la democracia, sobre todo con respecto al papel que en ello desempeñan los jóvenes, así como la violencia en tanto factor que incide en la producción de las subjetividades juveniles. Es autor del libro Y sin embargo se mueve, Juventud y Culturas Políticas en Guadalajara. Además, colaboró como autor en el libro Colectivo Juventud y Violencia en México, diálogo entre neurociencia, sociedad civil y ciencias sociales. Doctor, adelante, por favor. Bien, bueno, buenas tardes. Voy a ser muy breve, voy a poner el reloj para no tardarme, porque creo que aquí el tiempo apremia y no sé si hay un evento después, y si no hay, pues me extiendo. Entonces tenemos el tiempo que nos venga en gana. Primero que nada, muchas gracias a la doctora Sayani por convocarme a acompañar este proceso. La edición de la revista fue un trabajo intenso. Nos vimos a mediados de junio, por ahí, de este año. Entonces me comentó que era
me platicó la idea y era, digamos, a mí me pareció una idea fabulosa. Me dijo, pues, vale la pena coordinar esta revista y el número por lo menos, y entonces vamos trabajando. Y le dije, claro, por ahí de mediados de 2025 podemos tener la lista. Y entonces me dice, no, es para la FIL. Bueno, entonces fue un trabajo muy emocionante, muy enriquecedor y muy aleccionador. Creo que al final quedó digamos, un ejemplar bastante logrado. Debo decir que es una revista a la que yo aprecio mucho. En algún momento fui parte del consejo editorial de esta misma revista. Igual, ojalá me inviten de nuevo. Entonces, para mí fue un trabajo, además de aleccionador, fue un trabajo muy, digamos, enriquecedor y entrañable. Y en ese sentido, digamos que no les voy a platicar de qué se trata la revista. Asumo que mis compañeras y compañeros de mesa les platicarán un poco más acerca de los contenidos. Lo que sí quiero señalar específicamente es que este número en particular constituye desde luego una invitación a pensar la relación entre juventud y esfera pública, particularmente la dimensión política que está colocada en medio de esa relación, pero más que una invitación quisiera poner de relieve el atrevimiento, la osadía valiente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, porque tiene 3 provocaciones que a mí me parecen sumamente interesantes, que es importante subrayar. La primera de estas justamente es con la invitación que les decía hace un rato, o radica en torno a la invitación que les decía hace un rato, a repensar la noción de una política formal, de pensar que la política no se agota en los procesos electorales, no se agota en los partidos políticos, sino que la dimensión política que constituye la vida social es bastante más amplia, y particularmente esto se hace más visible cuando uno le presta atención a las y los jóvenes. Entonces, este sector de la población se está instrumentando núcleos donde lo político se condensa, que trascienden por mucho la dimensión formalmente instituida de lo político. Entonces, ese es un primer atrevimiento que a mí me parece necesario subrayar. El segundo atrevimiento que está plasmado en esta revista tiene que ver con, digámoslo así, con la tendencia digamos, con la contestación o la disputa, la tendencia a la centralización que usualmente tienen los estudios de juventud o los diálogos que hay con respecto a la juventud. Casi siempre se piensa o se escribe o se investiga acerca de la juventud como si esta fuera la juventud de la Ciudad de México, del centro del país. Y lo que tenemos acá es una exposición de las voces potentes, lúcidas, claras, de juvenólogas y juvenólogos que están colocados en el occidente, en su mayoría en el occidente del país, y esto es sumamente importante porque pone de relieve que acá en el occidente también hace aire, y eso es, insisto, un atrevimiento bien importante. Y el tercer atrevimiento, que a mí me parece todavía más central, consiste en que no se enfoca, no invita, no coloca solo a las vacas sagradas. Acá hay una importantísima de la Universidad Autónoma de Nayarit, pero no convoca solo a las vacas sagradas que estudian a las y los jóvenes en este país. Tiene el atrevimiento de abrirle la puerta a voces emergentes, poderosísimas, pero voces emergentes de jóvenes, de mujeres y hombres jóvenes que están escribiendo, investigando y trabajando con sectores juveniles de la población acá en el occidente de México. Y para mí esos 3 atrevimientos son fundamentales. Y no solo eso, al final, y esta es una de las virtudes geniales de esta revista, al final queda un ejemplar bellísimo con el trabajo de Javier Campos Cabello, con las ilustraciones de Javier Campos Cabello, que es fabuloso y acompaña casi de manera perfecta el conjunto de diálogos que se establecen en este dossier, que, insisto, yo lo considero como un número entrañable, como un número bellísimo, y que tiene estas 3 virtudes que en realidad son desafíos al campo de estudios de la juventud. Lo resumo y con esto termino. El desafío a repensar la política de una manera mucho más amplia que aquella que sugiere que se agota en la dimensión formalmente instituida de lo político, porque precisamente abre la puerta para lo que nos decía Miguel hace un momento, para pensar que las juventudes están articulando nuevas formas de incidir sobre la construcción de lo público, y que efectivamente hacen política o hacen lo político de una manera que se le escapa por completo a la mirada
formalmente instituida, insisto, y además adultocéntrica. La segunda virtud de este trabajo tiene que ver con la puesta sobre la mesa de las voces y diálogos de las y los juvenólogos jóvenes que están trabajando en el occidente del país, que tienen voces emergentes, pero que poco a poco se colocan en la conversación pública de este campo de estudios. Y insisto, el desafío hacia la centralización de los estudios de juventud que usualmente ha marcado a este campo de investigación. Y entonces dejaría pues aquí la conversación. El número es fabuloso, los invito a que lo lean y reitero el agradecimiento particularmente, doctora, a ti y al instituto por permitirme acompañar este proceso que creo quedó muy bonito. Entonces, pues adelante, echarle una leída, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y enseguida me permito presentar a la consejera electoral Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, quien es abogada por la Universidad de Guadalajara, maestra en Gobierno y Administración Pública Municipal y Estatal por el Colegio de Jalisco y en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado. Es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y preside las comisiones de Igualdad de Género y No Discriminación, así como prerrogativas a partidos políticos. Tras más de 21 años de trayectoria en dicho organismo, ha participado en 9 procesos electorales ordinarios y 4 extraordinarios en la entidad. Se ha desempeñado además en distintos cargos, tales como jefa de Departamento de Medios de la Dirección de Prerrogativas, directora de la Secretaría Técnica de Comisiones, directora de área y posteriormente directora ejecutiva de Prerrogativas. Consejera, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Buena tarde a todas las personas quienes nos acompañan en este stand del YPC Jalisco, en el que aprovechamos la oportunidad en esta Feria Internacional del Libro para divulgar las publicaciones de este organismo electoral. Y es el caso de nuestra revista Folios. Saludo con enorme aprecio a quienes nos acompañan en esta mesa, Miguel, a Melissa, a Igor, a Martín. Muchas gracias. La revista Folios vio la luz en el año 2006 y desde el entonces Instituto Electoral del Estado, esta revista impresa y digital que el YPC Jalisco edita y distribuye de manera gratuita, ese ha sido un espacio para la reflexión y el debate sobre temas como la democracia, la sociedad y la cultura política y la participación ciudadana. En esta ocasión, la edición número 40 de Folios se extendió la convocatoria a las juventudes, a personas especialistas, estudiosas, investigadoras, investigadores, integrantes de organismos de la sociedad civil, de grupos y redes juveniles con experiencia en estudios sobre la juventud, expresiones y culturas juveniles, actitudes hacia la democracia, participación e interés de las juventudes en torno a lo político y la esfera pública desde los ámbitos de las ciencias sociales, las humanidades y otros campos interdisciplinarios. Y a propósito de las juventudes, me gustaría contextualizar la relevancia de este grupo etario al primer trimestre del 2024 de conformidad con los datos que nos arroja el INEGI en México. En México había 31 millones de personas en este grupo etario de las juventudes, es decir, de 15 a 29 años. La cifra representa más del 23% del total de la población y el 51% corresponde a mujeres y respecto del casi 49% que corresponde a hombres. En cuanto a la escolaridad, 60 de cada 100 personas corresponden a esta franja etaria y cuentan con educación media superior, 37 tenían educación básica, 2 superior y la restante carecía de escolaridad. Las personas adultas jóvenes representan el 23% de la lista nominal, pero el 18% de los votos. Esto conforme a la Estrategia Institucional de Participación Ciudadana y Educación Cívica 2023-2024.
De igual forma, es una tendencia bien establecida que las juventudes entre 19 y 29 años votan por debajo del promedio general en todas las elecciones, independientemente de cualquier otra variable. Esto lo señala la encívica que es emitida por el INE del año 2024. Respecto al padrón electoral, en el proceso electoral local concurrente de este año, constó de más de 98 millones de personas, de las cuales el 51.9% son mujeres y el 48.03% son hombres. Si tomamos a las personas de 18 a 29 años, estamos hablando de casi 25 millones. Ahí es el peso que tuvo el voto de las juventudes. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sabíamos de la importancia de acercarnos con las juventudes. De ahí que la estrategia de promoción y difusión se dirigió con mayor ahínco a ellas y a ellos. Si bien en esta parte de mi intervención quise resaltar la forma en la que se encuentran o cómo encontramos situados en México a las juventudes de manera cuantitativa, es importante decirles que nuestra revista Folios en esta edición nos muestra de manera cualitativa la relevancia de las juventudes en relación con el papel tan importante que juegan en nuestro entorno. Bajo la dirección del exconsejero Miguel Godínez Terríquez, que nos acompaña, la coordinación de Sayani Mosca, nuestra directora editorial, el consejo editorial integrado por Laura García, Gerardo Lamers, Alonso Solís, Anel Vázquez, la coordinación del dossier de José Igor González, que ya acaba de tomar el uso de la voz, el cuidado editorial de Juan Levit Lazano, la corrección de estilo de Néstor Pérez, el diseño y diagramación de Héctor Pérez y el valiosísimo arte de Javier Campos Cabello a 30 años de conmemorar la vida de este artista plástico tapatío. Con el trabajo de 20 plumas, podremos leer desde diferentes ópticas y a mi punto de vista, con una justa crítica, los desafíos que enfrentan las juventudes y cómo estos desafíos impactan su participación ciudadana, la apropiación de lo público. Desde el análisis de los datos crudos que relatan el contexto actual de las y los jóvenes hasta la invitación del análisis filosófico de la carga que se les ha impuesto alrededor de tantos obstáculos. La revista, con muy pocas páginas, en muy pocos folios, logra desmenuzar los desafíos de una generación a la que mucho se lo exige y poco se le comprende. El agrupar a las personas por su edad no debe ser motivo para olvidar que dentro de las juventudes se encuentra una infinita diversidad cultural y de oportunidades. La ONU afirma que las juventudes son generaciones digitales y visionarias. El mundo se enfrenta hoy a una multitud de desafíos, muchos de los cuales afectan a las generaciones jóvenes. Los conflictos violentos perturban la educación y la estabilidad. Un entorno polarizado en las redes propicia la negatividad y le persiste desigualdad económica que limita las oportunidades. Estos problemas amenazan no solo el futuro individual, sino también la estabilidad general de las sociedades. En ese sentido, pues es crucial proporcionar a las juventudes de las habilidades y herramientas necesarias para fomentar una cultura de la paz, formar ciudadanos globales responsables y promover el desarrollo sostenible para contribuir a un futuro más justo, inclusivo y sostenible para todas, todos y todes. En este día les invitamos a todas ustedes a leer nuestra revista Folios, que es valiosísima para este organismo electoral y que ahora tienen en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera, por sus palabras. Y bueno, ahora toca el turno del doctor Martín Mora Martínez, quien me permitiré presentar. Él es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor colaborador en la Universidad Oberta de Cataluña. Interesado en áreas de estudios urbanos, efectos sociales del uso de las nuevas tecnologías y en el arte callejero. Consultor en temas de políticas para el desarrollo de espacios públicos, participación ciudadana y fomento de expresiones audiovisuales, como una herramienta pedagógica y política. Además,
Ha colaborado con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco como integrante fundador del Consejo Editorial de la revista Folios y es autor de varias publicaciones en libros, capítulos de libros y revistas especializadas en temas de interés. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias y adelante, por favor. No, A ver, ¿les pasamos Melissa? ahora sí, perdón. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, a estar en esta mesa y presentar este número que ya de entrada ya me ha cautivado porque, bueno, ya explicaré por qué. Yo quiero plantear tres cosas muy sencillas porque no quiero solaparme sobre lo que ya han explicado sobre este número. Aquí las tengo anotadas en mi chuleta, no en la... esa cosa, sí. La primera es recordar un poco cómo la idea de la revista Folios, porque siempre es oportuno para que se entienda la trayectoria de la revista y sea sensata la idea de cómo se cocinó la revista. La revista Folios, como saben, nació en el 2006, pero fue producto de un proceso largo de pensar el proyecto y echó a andar con el apoyo inestimable de un gran amigo, Alejandro Vargas Vázquez, que paz descanse, un gran amigo que seguramente mucha de la gente que yo estoy viendo aquí conoció. Y la revista desde el principio tenía una vocación que fuera más allá del tema estrictamente del ámbito político. Tratándose de una revista del Instituto Electoral, lo que pretendía era incursionar en el ámbito más amplio del tema de lo político, no solo el tema de las instituciones y los procesos electorales, sino incursionar en la cultura política. Entonces la revista, por eso está estructurada, cuando la revisen, tiene apuntes que tienen que ver con un dossier sobre un tema, tiene elementos que tienen que ver con producción, creación literaria, poesía, cuento, trabajo sobre libros, etcétera, etcétera, y también siempre con la idea de presentar el dossier ilustrado por una persona importante del ámbito de la cultura pictórica de esta ciudad. Todos los números han estado ilustrados por grandes personas de esta ciudad. Este número de Campos Cabello de Javier, nuestro querido amigo de toda la vida, en recuerdo, pues es un ejemplo. La segunda cosa es, ya sobre el tema de la revista. Perdone que me pongo un poco docto y circunspecto, pero cuando leí la revista, el dossier yo lo tenía en PDF, ahora lo estoy viendo ya en impreso, recordé una vieja teoría de un señor que se llama Jean Gabriel Tarde, o sea, Juan Gabriel Tarde, que habla de la idea de el nacimiento de una nueva forma de acción colectiva que él le llamó los públicos. A diferencia de las masas o las multitudes, cuando Gabriel Tarde, para los amigos Juan Gabriel Tarde, decía que los públicos eran el escenario futuro de intervención y de acción política. Él hablaba concretamente de la aparición de la radio, de los periódicos, estoy hablando de 1900 más o menos, y Gabriel Tarde decía que el escenario futuro en donde se iban a discutir las cosas de la esfera pública eran los públicos. Los públicos entendido como los receptores de la información que se estaba cocinando. Por supuesto que la idea de público se ha convertido en otra cosa a partir de las teorías de la comunicación, se ha convertido en un actor importante de contestación incluso de lo que se le presenta. Los públicos contemporáneos no son receptores de información, son creadores de contenidos también, y las redes sociales son el mejor ejemplo, donde cualquier persona puede tener un portavoz de alguna cosa, y los públicos se han transformado. Esta idea así como rimbombante de Gabriel Tarde sobre los públicos, tiene sentido para hablar de los jóvenes, que es un poco el escenario de este dossier que coordinó el amigo Igor Israel, que es un viejo conocido mío. Igor lo que plantea con este dossier de jóvenes que escriben acerca de la participación política de la gente joven es develar un escenario nuevo de participación política, que, ojo, las instituciones tienen que tomar en cuenta, porque siempre se considera que el público, como ya lo decía Miguel al inicio, a la presentación, que el público joven es un consumidor de información y es un público desinteresado de lo político, solamente cuando lo vemos desde el punto de vista de los que somos ya veteranos en estas cosas. Pensamos que los jóvenes no se interesan, los y las jóvenes no se interesan, lo que pasa es que estamos, con perdón, orinando fuera del vacío, no entendemos que los jóvenes están produciendo contenidos y acción colectiva. Lo que pasa es que no la traducimos a la vida cotidiana. Este número es un revulsivo para ese escenario de un poco de perdonavidas que a veces
tenemos con respecto a la gente más joven de que no hace política. Por supuesto que la hace, y la hace de formas novedosas desde hace muchos años. Los primeros jóvenes que hicieron política fueron los dadaístas y toda esta gente que andaba haciendo sus cosas como de manera jovial, sin seriedad, porque ese es el modelo de la juventud, el modelo que se arriesga a hacer cosas que son contestatarias e irruptivas. Este número es un ejemplo claro para que ustedes se animen a leerlo, porque lo que tienen aquí es a jóvenes inquietas e inquietos que lo que están haciendo es presentar una nueva lectura de lo político. Y la revista Folios no podría quedarse atrás en presentar la lectura de lo político vista desde la gente más joven, porque la política parece que fuera un cementerio de elefantes muchas veces, y no, la política es una acción colectiva viva y que se va reciclando continuamente. Y esto. Ahora, una última cosa con respecto a eso es, para hablar es, cuando se habla de la gente joven se habla de un actor invisible casi siempre, y se trata de mujeres más, porque aquí el tema de género también atraviesa todo. O sea, se habla siempre de los jóvenes, pero en masculino, pero se habla poco de las mujeres que están trabajando y haciendo. Por cierto, en el tema de los estudios de género, las mujeres y las, digamos, las diversidades de género son las que tienen el poder. Los tipos que tenemos barba y bigote a veces no pintamos ya mucho. Pero bueno, hay que sumarnos a esa iniciativa. Y este número es interesante por eso, así que no está de más que vuelvo a insistir en que lo tienen que leer porque es muy interesante, está muy bien escrito, también desbaratando un mito que dice que la gente no sabe escribir, tienen ortografía deficiente, mentira podrida. De hecho, las redes sociales lo que es potenciar la ortografía en la gente y hacerla, te corrige el texto y demás. Una última cosa, a mí una cosa que especialmente me hace entrañable este número es la aparición de Javier Campos Cabello. Yo soy ranchero, soy de Ameca y llegué a Guadalajara en el año 85 a vivir a Guadalajara. Una de las primeras experiencias vitales, yo venía como gente que hacía teatro, el pretexto era estudiar psicología, pero ese era un pretexto. Yo hacía teatro en Ameca y llegué a Guadalajara con una compañía de teatro, y una de las primeras cosas que encontré fue el cobijo de grandes personas en esta ciudad. Muchas que no voy a citar, pero Javier Campos Cabello fue uno de los que nos invitaba a su casa a conversar, a hacer contactos con otra gente, con pintores, con escritores, Raúl Bañuelo, Raúl Aceves, Ricardo Castillo, más gente que Rita Guerrero, también una gran amiga nuestra. Y la casa de Javier Campos Cabello fue el gran laboratorio de muchas iniciativas de gente que veníamos de fuera y que queríamos un espacio. Por eso este número, ilustrado por Javier, me parece excepcionalmente interesante y aparte entrañable, concretamente. Una última cosa, cuando anduve en la grilla, en la Facultad de Psicología, Javier Campos Cabello fue uno de los actores más importantes que nos cobijó a los chavos y chavas de Arandas y de Ameca, que teníamos un grupito ahí de grillos. Los amigos de Arandas están en la política de la universidad, por cierto, y teníamos un colectivo que montábamos exposiciones y Javier Campos Cabello siempre nos cobijó prestándonos sus trabajos, sus pequeños bocetos, incluso obra gráfica, no de pintura, para que hiciéramos exposiciones. La primera la hicimos en lo que hoy es el edificio administrativo de la UDG, abajo era en el Paraninfo, en la parte de abajo era una gran galería, que luego se convirtió en el CENCA, en el Centro de Estudio de Alto Rendimiento, pero la primera cosa que hicimos fue montar una exposición de dos personas importantes en esta ciudad, Javier Campos Cabello y nuestra querida Marta Pacheco. Por eso yo cierro el círculo y digo que qué bueno que esté este número hecho. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación y sus palabras. Y ahora toca el turno de la doctora Melissa Amezcua Yepes, quien es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y es doctora en Sociología por la New School for Social Research, profesora del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y coordinadora de la línea de participación ciudadana del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, es directora del Comité Estatal de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Consejera, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en lo que creo sin duda va a ser
cerrar con broche de oro esta semana de muchas actividades que tuvimos la oportunidad de tener aquí y en otros espacios, y bueno, de todas las que me imagino pudieron ser parte en el marco de estos días en la FIL. Este dossier que estamos presentando el día de hoy sin duda es reflejo de lo que mencionaba Martín hace un momento, el espíritu que ha caracterizado a esta publicación desde sus orígenes, y que es el de tejer puentes con artistas, con académicos, con integrantes de la sociedad civil, con poetas, activistas, y este libro, como casi todos los que han venido antes de él, refleja en todas las participaciones estos puentes. Este número 40 también de folios invita a una reflexión que es fundamental para, digamos, el cometido que teníamos con este stand en la FIL, que es la idea de cuidar la democracia. Los diversos artículos que integran este dossier coinciden en que no podemos hablar de una sociedad democrática mientras nuestras juventudes sean invisibilizadas, mientras continuemos siendo indiferentes a sus anhelos y visiones de sociedad, y mientras no reconozcamos y trabajemos por corregir las vulnerabilidades que viven todos los días. El dossier aborda la experiencia de las juventudes en el ámbito público desde diferentes perspectivas y preguntas. Cuestiona si los bajos niveles de participación e involucramiento político de las juventudes se debe a una simple voluntad personal, o bien si existen otras explicaciones asociadas a las condiciones que como sociedades democráticas hemos ido construyendo y que dan como resultado ese desinterés y baja participación. Como lo abordan los primeros capítulos, la perspectiva adultocéntrica sobre la que comúnmente se piensa tanto a las instituciones como a las prácticas políticas limitan los incentivos para que las juventudes puedan ser escuchadas. No solo son las condiciones económicas que orillan a muchos y muchas de ellas a necesitar de su fuerza productiva para sostenerse, o bien pues, la movilidad social, frente a las cuales la educación es vista como el principal trampolín para conectarles con el mundo adulto, sino también las fallas de las instituciones y de los actores político-electorales que realmente no hemos logrado responder a sus necesidades de involucramiento para hacerles verdaderamente parte de la vida pública y política. Más allá, hablando desde el ámbito más político-electoral de las cuotas que podamos pensar instituir, para la toma de decisiones, los artículos exhiben otros desafíos importantes. ¿Cómo convencer a las jóvenes y jóvenes de las instituciones democráticas pueden responder a sus necesidades? ¿De qué manera su voz puede influir en las decisiones cotidianas del día a día? ¿Cómo se informan, se comunican y participan en la esfera pública, tanto en el cara a cara y en una escala macro? ¿Con qué recursos lo hacen? ¿Bajo qué concepciones y creencias se les entiende y se les construye? Desde reflexiones sociológicas, datos duros, vivencias personales, perspectivas teóricas e interpretaciones públicas y sociales, cada autora y autor en este dossier ofrecen contribuciones muy valiosas para conocer y entender mejor estos múltiples desafíos. Me voy a permitir referir muy brevemente algunas ideas de cada uno de estos capítulos, porque me parece muy importante mostrarles la diversidad de enfoques y de intereses que tenemos en este volumen, en este dossier. En la participación política de las juventudes en México, Carlos Omar Ramírez nos dice que la democracia debe atender las condiciones económicas y sociales mínimas para posibilitar la participación y la representación de las juventudes. Sin ello, es muy difícil que logremos que vean en las instituciones políticas una vía para cambiar sus realidades. En su artículo ¿Y en dónde están las juventudes?, Jennifer García presta atención a la manera en que la cultura cívica va tomando forma en las juventudes en etapas previas al ejercicio al voto. ¿Qué están haciendo mientras llega su día para votar? La información que revisa lleva a suponer que la mayor influencia no es solo la educativa, sino también la laboral. De ahí a cuestionar cómo en estas esferas de socialización se delimitan tus percepciones y decisiones políticas democráticas. En Jóvenes, Esfera Pública y Reconstrucción Democrática, Alonso Solís
dice que las juventudes sostienen una relación crítica y desafiante frente a las perspectivas adultocéntricas. Y cito uno de sus párrafos: la crítica moral y política de los jóvenes, si es ejercida con inteligencia, cuidado e imaginación, puede sacudir las ortodoxias, los lugares comunes y las ideas asfixiantes de las generaciones previas. En quien habla por y de las juventudes, Roselena Zapata y María González de Castilla nos dicen que asimismo, durante los momentos más relevantes de la vida política, como indudablemente es un proceso electoral, aspectos como las campañas y la comunicación política se centran en acercar la votación de las juventudes empleando estrategias que de alguna manera refuerzan los estereotipos y roles esperados de estas desde la visión adultocéntrica, clasista y de género. En políticas públicas, democracia y participación de las juventudes, Iván González nos dice que desde la visión de la gobernanza pública no solo debe considerárseles como agencias proactivas, también debe considerarse sus particularidades y complejidades, además de sus entendimientos múltiples y sus identidades en cambio. En Juvenicidios, Exclusión Pública y Necropolítica en México, María Prieto Teresas Quesada nos recuerda la crisis profunda de violencia en Latinoamérica y la forma en la que éste impacta a los jóvenes, que no es para nada una cuestión nueva. Los jóvenes de entre 12 y 29 años se considera el grupo más golpeado por la violencia, que se alimenta de la precariedad y de la falta de oportunidades en este grupo poblacional. El juvenicidio es la consumación de un proceso que inicia con la precarización de la vida de los jóvenes, la ampliación de su vulnerabilidad económica y social y el aumento de su indefensión ciudadana. En mucho más allá de los partidos políticos y las instituciones, Óscar Ramón López nos recuerda que muchos de los jóvenes refieren abiertamente que no participan en partidos políticos dado que sus reivindicaciones y luchas no caben en estas plataformas. Sus voces no encuentran resonancia en los espacios institucionales y, por supuesto, siguiendo el lenguaje zapatista, nos dicen sus sueños no caben en las urnas. Finalmente, en Tendederos y Protestas en el Claustro, Lourdes Pacheco, Fabiola González, Xóchitl Angélica enfocan en el movimiento de estudiantes universitarias frente a las violencias históricas y que se perpetúan en las instituciones de educación superior. Nos muestran cómo esto ha revelado la existencia de diversas violencias en todo lo largo y ancho del país. En el 2017 se inició un movimiento en diversas universidades mexicanas a través de la instalación de tendederos del acoso, en las cuales las jóvenes han denunciado diversas violencias y exigieron justicia a las instituciones de educación superior. Estas protestas universitarias nos han enseñado a todas y todos el tamaño del problema y el poder de la acción colectiva de las jóvenes. Y cito: cuando las quejas se multiplicaron, dejaron de enunciarse en forma de susurro. Quiero finalizar diciendo que este dossier desmitifica la apatía de los jóvenes a lo público. Demuestra que las juventudes reconocen la política como un instrumento y una forma de actuar en colectividad capaz de influir en su vida y que su participación es indispensable para direccionarla. Lo que no les queda claro es que la democracia, o no los convence, es que la democracia, como se encuentra actualmente institucionalizada, sirva para procesar sus necesidades y que las formas existentes de participación sean las más adecuadas para esos propósitos. Lo que es cierto es que ninguna sociedad puede subsistir sin renovación, y las juventudes son una de las agencias más poderosas para ello. Creo que su energía, su rebeldía constructiva y sus visiones alternativas del mundo nos ofrecen un tesoro invaluable para avanzar en ello sin dejar nadie atrás. Y quisiera concluir celebrando que este dossier tenga el privilegio de contar con la coordinación de Igor, pero sobre todo y también con el trabajo, el arte de Javier Campos Bello, que ha ilustrado de manera hermosa este trabajo, estos anhelos, estas visiones de las juventudes, y les invito a todas y todos, sí, a poderlo descargar en manera digital, pero también verlo, tocarlo y hojearlo aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera. Y precisamente hace algunos meses platicábamos de la pertinencia de este número entre diversos temas que se analizaban en aquel momento. Y bueno, pues se determinó y coincidimos que este número, este tema era la mejor opción, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos precisamente en este año. Una elección y posteriormente la participación, el análisis de la participación de las juventudes, que como todas, como ustedes panelistas lo han advertido, en este número se involucran una serie de inquietudes que surgen a través de esas juventudes, ¿no? Mi reconocimiento a ustedes por esta presentación y bueno, abrimos un espacio en este momento para alguna interacción con el público. Quien desea hacer algún comentario, por favor, las y los invitamos. Adelante, por favor. Allá tenemos alguna participación. Muchas gracias, mi nombre es Efraín Gómez. Considero que sí es necesario exigirles a los partidos políticos, darles una regañadita, un apretón de tuercas, el mirar hacia el joven, digamos ya para fortalecer la parte y que participe el joven, el fortalecimiento pues de su participación, pero en la cuestión de las candidaturas, bueno, mi visión es de que quizá el joven no quiere voltear a la política, dice, porquería, no tiene chiste, cosas así, porque no ve, digo, es mi visión, no mira, pues, personas jóvenes en el poder. Digo, casi siempre en el Senado, en la Cámara de Diputados, pues están los de 65 y más, ¿no? Y pues el joven dice, caray, pues no me veo representado. Y por ejemplo, usted, doctor, que citó a Tardé, a Gabriel Tardé, él y otro sociólogo, manejan esa cuestión de la imitación. Entonces, si yo no veo un joven, ¿verdad?, pues no tengo un referente, no tengo a quién imitar, digo, como joven, bueno, yo ya estoy veterano, ¿no? Pero digo, me pongo en los zapatitos del joven. Entonces, creo que sí es necesario que hacerle más presión a los partidos de que sí tiene que tener en sus filas jóvenes y que pues busquen que esos jóvenes lleguen precisamente a puestos políticos para que precisamente pues, los jóvenes estén entusiasmados en la participación política más de lleno. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra participación? ¿Comentario? Adelante, por favor, Sayani. Sí, muchas gracias. Bueno, de no haber otra participación, yo sí quisiera pues agradecer la presencia de todos ustedes esta tarde y particularmente de Ruth Campos Cabello, que ha sido muy generosa para que esta revista pueda hacer honor a un pintor tan querido de la escena local que nos dejó ni más ni menos que hace 30 años, en coincidencia con los 30 años del Instituto Electoral, de vida de este instituto. No hay casualidades. Y además lo digo porque Javier nos dejó cuando tenía 36 años, cuando algunos de nosotros todavía éramos jóvenes, yo más joven todavía, y él era un referente entre la comunidad artística. Así que valoro muchísimo la generosidad de que nos hayas permitido ilustrar este número que se redondea con la presencia de su obra. Este año, que además tuvo la oportunidad de tener una exposición en el Cabañas, y creo que es muy importante que las y los jóvenes o las juventudes, como se dice hoy, conozcan la obra de Javier Campos Cabello, porque no solo fue un pintor icónico de esta ciudad, sino que siendo joven, digamos que escapó a todas las marcas de ir tras el éxito. Era un irreverente desde el punto de vista de su trazo, por supuesto, pero un irreverente porque no se ciñó a la normalidad de los artistas de entonces. Se declaraba comunista, tenía, y lo van a ver en su obra, un gusto por los anormales, como diría Michel Foucault, es decir, por aquellas mujeres que trabajaban en la noche, prostitutas, por los desamparados, por los enfermos. Es una mirada de un joven, desde luego crítico, que irrumpe en una escena, además, donde la vida en aquellos ayeres era más underground, desde el punto de vista de formular
a través de su trazo y de sus modos de hacer, las críticas a la sociedad en la que estuvo inserto. Así que bueno, celebro mucho este número. También agradezco el trabajo de diseño editorial, que está aquí, el diseñador editorial que trabajó con la composición del número. Desde luego que también hay un antecedente que tiene que ver con Jesús García, que es nuestro diseñador que lleva muchos años trabajando con folios y ha dejado una impronta aquí de trabajo también, y que en este caso David ha venido a darle una renovación. Les agradezco mucho su presencia esta tarde y no puedo más que decirles que la lean, que acompañen la lectura con este vector increíble que es formador de ciudadanos críticos como es el arte, y en particular el arte de Javier Campos Cabello. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Sayani. Solo para cerrar ya esta presentación, me permitiré en primer momento agradecer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a través de su consejera presidenta, consejeras, consejero, muchas gracias por haberme invitado a moderar esta mesa. Y también, Sayani, muchas gracias por el periodo en el que me tocó dirigir este ejemplar de la revista Folios, tu acompañamiento, tu asesoría. Muchísimas gracias. A ti y a todo tu equipo. Y a ustedes, a todas y todos, gracias por acompañarnos.